Bueno, hoy tenemos grandes puntales, como decimos aquí en Canarias. Después de haber estado hablando con Alberto Vázquez Figueroa, ahora le toca el turno a José Segura. Con él vamos a hablar, que él es director de Casa África. Con él vamos a hablar de un tema interesante, de la madre de los árboles. La madre de los árboles. Vamos a ver, es un artículo muy interesante, que ahora quiero que lo presente él y que nos comente un poco el asunto. José, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, 20 minutitos que tenemos, José Segura, director de Casa África, para que nos hable de esa madre de los árboles. ¿Cómo es esto? Sí, no, vamos a ver. Un- Normalmente no es conocida porque Canarias se caracteriza por no prestar atención a África, que es el continente vecino que tenemos al lado, Claro. y además del cual pertenecemos, ¿no? Como archipiélago. Hmm. Eh, y, y me llamó mucho la atención hace cosa de un mes la Universidad de Gerona, en Cataluña, a través del vicerrectorado de expansión internacional, dedica un par de semanas al año a analizar la evolución de países africanos, ¿no? Y este año lo ha dedicado a Kenia, a Kenia. Hmm. Es usted, la Universidad de Barcelona, ¿eh? Perdón, la Universidad de Girona, como he dicho. De Llorona. Entonces, conectaron conmigo y me invitaron a participar. Me acuerdo que fue el día 24 de abril y el 26, ¿sí? Era lunes y miércoles. Primero, a dar una conferencia general sobre Casa África y el conocimiento que tenemos de aspectos económicos, sociales, universitarios, de índole energético de ese país tan importante que es Kenia. Y luego el día 26, 2 días después, me pidieron que diese una conferencia sobre Wangari Maathai. Wangari Maathai, como ha dicho usted, la madre de los árboles, en efecto. Así era como ella quería que se le denominara. Wangari Maathai era una mujer que ha marcado un punto en la historia de Kenia y en la historia de África y desde luego con proyección mundial. Por ello, en el año 2004 se le concedió el Premio Nobel de la Paz. Es decir, una mujer africana, Premio Nobel de la Paz. ¿Y por qué se le dio? Se le dio por la inmensa labor que a lo largo de toda su vida realizó desde el punto de vista de la implementación, del desarrollo de lo que se llamaría hoy eufemísticamente como el enfoque holístico del desarrollo sostenible. Hoy en día es un término muy penetrado de la sociedad, el desarrollo sostenible. Cualquier político que se precie habla del desarrollo Sí, sostenible. esos son todos, sí. Todo el mundo habla de eso, Todo el mundo habla de eso. pero hay mucho cinismo y mucha ignorancia al respecto, porque a muchos alcaldes y concejales y cargos públicos de diferentes niveles les oigo hablar del desarrollo sostenible y sin embargo con mucha celeridad ante la petición de un determinado empresario que ha comprado en buen precio un suelo rústico, lo recalifican, le aprueban el plan parcial y lo convierten en urbanizable, ¿no? Y ese alcalde o ese concejal pues da una conferencia y habla del desarrollo de su municipio desde el punto de vista sostenible. Fíjese lo que acabo de decir. Y Sí, lo bueno, puedo decir yo, eso lo vemos diariamente, sí, sí. claro, lo puedo decir yo de mi veterano, y libertad individual y libertad conceptual, ¿no? Pero desde luego el desarrollo sostenible es algo en efecto transversal, ¿no? Que nos afecta a la democracia, a la convivencia, a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres en particular, que Wangari Maathai, la defensa de los derechos de la mujer
en fin, dio una auténtica entero. Y por eso es una personalidad que el organismo que concede los premios Nobel no se lo da a cualquiera, no se lo da a nadie por influencia política, ¿no? Sino a quienes tienen el pedigrí de haber hecho algo potente por la sociedad mundial, ¿no? Claro. Y esta mujer desde luego hizo mucho por la conservación del planeta, por su coraje en la lucha por el medio ambiente. Y desde luego, fíjense ustedes, la primera mujer africana en recibir esta distinción, pero no era una cualquiera, quiero decir, una más, ¿no? Sino fue la primera mujer del África Oriental y Central que obtuvo un doctorado en biología. Era de una familia de 8 hermanos, que los 8 hermanos decidieron, como ella era la más inteligente, aparentemente así fue calificada en la familia, pues se dedicaron a buscar dinerito para que ella pudiese estudiar en los diferentes niveles. Pero ¿qué niveles, no? Que incluso en los Estados Unidos se doctoró en Alemania, hablaba 8 idiomas distintos al margen de los dialectos de su legado, ¿no? Digo, de su zona geográfica. Pero, ¿por qué se le llamaba la madre de los árboles? Porque era una enamorada de la naturaleza, era una profunda enamorada de la vegetación, de los árboles. Y a ella le preocupaba mucho el creciente proceso de desertización de su país. Ella veía como el Sáhara, digamos, como las zonas desérticas iban avanzando, y con qué irresponsabilidad también se cortaban los árboles para con la madera pues cocinar en las viviendas. Claro, no había energía eléctrica. Entonces, ella impulsó en el año 1977, fíjense, ella murió en el 2011. O sea, ella en el año 1977 creó el que se denominó y se ha denominado posteriormente a lo largo de todos estos últimos años como el Movimiento Cinturón Verde. Movimiento Cinturón Verde, repito. Es una organización que todavía hoy funciona, que tiene en su haber plantado más de 70 millones de árboles. ¿70 millones? 60 millones de árboles. Kenia solamente 50 Perdona, José, entrecortándose. Igual estás caminando, no sé, para que controles un poco. Estoy sentado aquí en la terracita en mi casa. Ay, ¿Quiere me vuelve a llamar? Corto y... No, sigue, sigue así, a ver. Yo... Ahora, sí, sigue así. Vale, ahora vale. se oye sí, mejor, ahora se oye mejor, sí. Bueno. Decía pues que 60 millones de árboles, decía. Sí, en el Cinturón Verde es una especie de política social que ella creó, impulsó, fue avanzando, involucrando a colectivos sociales, involucrando desde luego a universidades, a empresas. ¿Y qué intención tenía? Pues la intención es, mira, la desertización va avanzando, el descenso de los recursos hidráulicos es una realidad. Hoy la sequía es otra realidad. O es que no lo estamos viendo, claro, en escenas de televisión permanentemente en los últimos meses. Entonces, bueno, ella luchó contra la tala indiscriminada de árboles. Tuvo incluso la valentía de ir y plantarse en la Amazonía, en Brasil, y enfrentarse a los colectivos económicos potentes que precisamente, en fin, han talado sí, la Amazonía en la Amazonía. Pero ella en África lo pongo como ejemplo, ¿no? Y en Brasil se le dieron muchas distinciones. Ella ha sido la impulsora de esa
Gran Muralla Verde, la Gran Muralla Verde, que terminó, esa política terminó siendo incorporada a los acuerdos de la propia Unión Africana, ¿no? Es decir, durante los últimos decenios, bueno, pues se ha avanzado gracias a lo que ella impulsó. ¿Qué quiere decir se ha avanzado? Se ha plantado árboles, y claro, por lo que significa también en lo que se refiere a la captación de CO2, ¿no?, de la atmósfera, es decir, con muchos beneficios. Mira, yo recuerdo, y hago un pequeño alto, siendo yo niño, yo recuerdo que la llamada Jefatura Provincial de Agricultura de aquí, de Tenerife, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, estoy hablando de la década de los 50, comienzo de los 60, durante muchos años en la zona de las Cañadas del Teide hubo una política de reforestación. Hombre, en aquella época se hacía de acuerdo con las técnicas y los conocimientos científicos que existían en aquel momento, pero fue una cosa muy importante, y no se continuó. Y yo creo que esta es otra de las muchas asignaturas pendientes de la Comunidad Canaria. Y a mí me causa asombro que nadie hable de ello, ¿no? Ni se haga, en fin, ninguna política de reforestación. De vez en cuando algún municipio pues hace un parque, ¿no?, y planta. Bueno, pero si se han plantado, por ejemplo, en las montañas, ¿no? En las montañas, por ejemplo, del sur de la isla, de Tenerife. Mucho pino, por ejemplo, ¿no? En la zona alta, ¿no? Esa es la política de reforestación de aquella época cuando yo era niño. Pero estamos hablando de 50 años atrás, ¿eh? No, yo estaba hablando precisamente, José, estoy hablando a lo mejor hace, no sé, 10, 15 años. Yo recuerdo cuando estaba, al frente estaba Vladimiro Rodríguez, recuerdo, en el Cabildo de Tenerife, y llegó al área de medio ambiente, y yo sé que esa parte, la parte alta de Fasnia, la parte alta de Arico, todo eso se replanteó, se reforestó, bueno, ¿no? Pues mire, yo no lo recuerdo eso ahora, pero si fue así, desde luego era un acierto, ¿no? Pero aquí yo estoy hablando de las Cañadas del Teide, en aquella época, recuerdo, por una razón, porque mi padre conducía un camión desde luego que empezaba servicio en aquella época, y yo iba como niño pegadito a mi padre, ¿no? O sea, lo tengo memorizado. Claro. Y desde luego, para preparar la conferencia que di el pasado día 26 de abril, me leí dos libros que los tenía en mi biblioteca, pero que los había leído superficialmente. Y entonces penetré a fondo, y como consecuencia de ello decidí escribir un artículo que se publicó el domingo de la semana pasada en el periódico Canarias 7, y el lunes en Diario de Avisos, que es donde publico, y luego pues en las redes sociales, ¿no? Y hago referencia a que en África, y lo he escrito muchas veces, el impacto, desde luego, las olas de calor, las sequías, ponen de manifiesto que hay muchas zonas, desde luego, degradándose. Se originan enfermedades, se originan hambrunas, se originan desplazamientos no solamente de agricultores, sino desplazamientos de ganaderos. Es decir, África, hay zonas de África con unas crisis importantes desde el punto de vista de convivencia, ¿no? Y he vuelto a leer algunas consideraciones que la señora Matai, doña Wangari Matai, la madre de los árboles, pues ella decía una frase que me llamó muchísimo la atención, y se la voy a reproducir. Está en el artículo, que lo tengo en mis manos, este artículo que escribí el otro día. Ella decía: un árbol hunde sus raíces en la tierra, pero se alza hacia el cielo, demostrándonos y poniéndonos de manifiesto así que debemos mantener los pies en el suelo, pues por alto
que nos propongamos llegar, la fuerza siempre procederá de nuestras raíces. O sea, nos preciosa, recuerda... Sí, preciosa frase, preciosa, ¿no? preciosa. Sí. Nos recuerda a todos, dice ella, a todos los que logran el éxito, que no deben olvidarse de dónde proceden, de dónde vienen, dónde tienen sus raíces, ¿no? Total. Es decir, ella nos invita a que tengamos los pies en el suelo, a que seamos realistas, a que cuidemos nuestras raíces fuertes, no nos olvidemos nunca de dónde venimos, pero también proyectémonos hacia lo alto, seamos ambiciosos, dejamos resistencia, dejamos no solamente resistencia, sino alianza, y no perdamos de vista jamás hacia dónde vamos. Y qué bueno, la señora Matai, convenciendo a sus amigos de que plantasen árboles, nos pone de manifiesto también que todos contamos, aquí nadie sobra, que todos debemos proponer en lo que se refiere a la defensa de la naturaleza, debemos hacer propuestas, todos debemos hacer propuestas, todos tenemos el derecho a ser escuchados, y todos tenemos la obligación de avanzar formando parte de la comunidad global, avanzar hacia un futuro mejor para las generaciones venideras. Porque ella decía, miren ustedes, la generación que destruye el medio ambiente no es la generación que va a pagar el precio. Claro. Lo pagan las generaciones posteriores. Qué bueno eso, sí, total. Claro, total. Es decir, que lo que estamos haciendo nosotros ahora lo van a pagar los otros, claro, evidentemente. Nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos. Sí. Claro. Es decir, la señora Matai, o sea, doña Bangari Matai, repito, como ella quería que se le llamara, ya que estamos hablando de ella, la madre de los árboles, nos advirtió en una serie de párrafos de uno de esos libros que que leí yo, que son autobiográficos de ella, nos advirtió hace muchos años de que los excesos de hoy, es decir, la contaminación que está causando el calentamiento excesivo del planeta, repito, los excesos de hoy traerán consecuencias muy negativas para el clima que van a sufrir nuestros hijos y nuestros nietos. Y verdad que ya estamos empezando a ver, estamos empezando, llevamos años viéndolo, ¿no? Sí, no, pero cada vez más. Con récord de temperaturas históricos en el mes de abril. Lo que ha pasado en el mes de abril, pues según los expertos, yo no manejo los datos rigurosos al respecto, pero ¿qué ha ocurrido? Olas de calor impensables hace años en el mes de abril, una sequía espectacular en muy distintas zonas del planeta, Nosotros hemos visto escenas en televisión de zonas de España, ¿no? Y desde luego cómo afecta al sector primario, cómo afecta a millones de seres humanos que viven directamente de la agricultura. Total. Antes estábamos hablando con Vázquez Figueroa y decía que precisamente hoy estaba saliendo las noticias cómo había colas para acabar con las vacas, porque era tanto lo que había que eliminarla porque no había posibilidad. Con la sequía. Es tremendo, es tremendo, pero ¿no? Lo estamos viviendo aquí, es una cosa brutal ya, ¿no? ¿Sabes? No, totalmente de acuerdo. Total. Y bueno, le podría, en fin, y ella le podría decir otras consideraciones. Mira, ella es la que puso en marcha ese movimiento de la gran muralla verde africana. Y yo he visto fotografías hechas desde satélite, espectaculares, donde ves el desierto, ¿no? El desierto como va avanzando y un poco en esa zona
se frena. Y se frena gracias a esa muralla que impulsó ella y miles de personas que luego la siguieron, ¿no? Qué bueno, sí. Es decir, está calificado como el sueño de la Gran Muralla Verde, como el sueño de un enorme proyecto panafricano, ¿no? ¿Se pueden ver esas fotos, por ejemplo, en Google, José? Sí, yo la he visto, no me atrevo a decirte los datos, ¿no? Pero así. Y luego, claro, es que ella era una mujer, fíjate tú, una mujer que fue profesora de la universidad, de varias universidades keniatas, ¿no? En Nairobi, fundamentalmente. Insisto, doctora en biología. Luego tenía otro doctorado en veterinaria, ¿no? Tenía alumnos alemanes y norteamericanos que venían a Nairobi a seguir cursos y a seguir sus enseñanzas. O sea, la labor fue una lección al mundo entero, ¿no? Total. Y es merecedora de nuestro homenaje, ¿eh? Total. Ese icono, la doña Wangari Maathai. José Segura, gracias por haber estado con nosotros. Se nos fue el tiempo. Otro día te llamo y seguimos hablando de usted. Bueno, yo estoy siempre pendiente de tu escrito y te voy sacando. Bueno, pues déjame medio minuto, adelantar un comentario, a vender mi producto. Venga, vender mi producto, que yo no gano dinero con eso ni. Venga, aprovecha. Esta semana y mañana concretamente en Canarias 7 se publica y te lo acabo de enviar en forma de WhatsApp. Ajá. Con lo cual no te escapas. Vale. Un artículo que he titulado Canarias, el hidrógeno verde y la Macaronesia. Vale. Porque, mi querido amigo, muy pocos años tú irás viendo cómo los coches que consumen gasoil, gasolina, o los camiones, aceites pesados, o los barcos, o los aviones con queroseno, todo esto va a evolucionar y muy probablemente el fluido combustible que se va a utilizar durante un periodo de tiempo es el hidrógeno verde, y ya precisamente agrupaciones gubernamentales, por ejemplo la CDAO, que agrupa 18 países centroafricanos, ha tomado la decisión de impulsar políticas de hidrógeno verde. Vale. Lo mismo lo ha hecho la Unión Europea. Y de ello podemos hablar la semana próxima y no te cobro, ¿eh? Vale, José Segura. Le echo un vistazo y hablamos, ¿vale? Gracias. Chao, buen día, buen fin de. Chao. Adiós. Bueno.